Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 22. De la adoración religiosa y del día de reposo. Párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Párrafo 2. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Párrafo 3. Siendo la oración con acción de gracias, una parte de la oración natural la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Párrafo 4. La oración debe ser por cosas lícitas, y a favor de toda clase de personas vivas, o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Párrafo 5. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la oración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayunos, y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Párrafo 6. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la oración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan, o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Párrafo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo
al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Quisiera introducir nuestro estudio de hoy con una parábola que leí hace varios años atrás. Dice así: había un gran rey que edificó una ciudad espléndida, y en medio de la ciudad diseñó un deleitoso parque que estaba lleno de estanques, fuentes, riachuelos, árboles magníficos de todas partes del mundo, bellísimas plantas aromáticas, verdes prados que invitaban al descanso, senderos y bancos donde la gente y las familias podía pasear y sentarse, y un espacioso anfiteatro para las reuniones públicas. Semanalmente, el rey se reunía con sus súbditos en el parque. Su pueblo se deleitaba en ese tiempo con él y por la comunión de los unos con los otros. Un día el rey tuvo que irse, y en su ausencia los gobernantes que dejó a cargo empezaron a descuidar el parque. A pesar de que todavía hacían los eventos cívicos en el anfiteatro, a estos gobernantes poco les interesaba el parque. En realidad, ellos no tenían el mismo interés del rey. Pronto, el lugar se cubrió de hierbas, los árboles no fueron podados, las plantas exóticas murieron y las aguas de los estanques se quedaron paralizadas. El parque estaba en ruinas. Después de un tiempo, surgió en la ciudad un nuevo grupo de gobernantes que estaban genuinamente preocupados por el parque y comenzaron a restaurar su antigua belleza. Sacaron toda la hierba, replantaron todos los jardines, podaron los árboles, repararon los senderos y los bancos y abrieron las fuentes de agua fresca para que fluyeran de nuevo por todo el lugar. Sin embargo, estos gobernantes tuvieron miedo que el parque volviera a caer en ruinas, así que para protegerlo hicieron de este un memorial para el rey, más bien como una especie de museo. Continuaban llevando a cabo las reuniones en el anfiteatro, pero levantaron una verja alrededor de toda la orilla del parque y sus senderos para que la gente pudiera admirar ese precioso sitio, pero sin que pudieran realmente hacer uso del mismo. De repente, un día, apareció el hijo del rey en la ciudad, y una de las primeras cosas que hizo fue tumbar la verja. Protestó ante los gobernantes y dijo: suficiente con todo esto, el parque se construyó para que el pueblo recordara a mi padre y lo disfrutase, y ustedes han mantenido a la gente fuera de este lugar. Así que después de removida toda la verja, invitó al pueblo a reunirse con él y los unos con los otros en el parque. Más adelante, el rey y el hijo designaron líderes para la ciudad, pero lamentablemente, una vez más, permitieron que el parque fuese descuidado y pisoteado. Otra vez crecieron las hierbas, los árboles no fueron podados y en los estanques las aguas quedaron paralizadas. Y porque había perdido mucho de su encantadora belleza, el pueblo ya no acudía a disfrutarlo. Mantuvieron el anfiteatro en buenas condiciones y continuaban sus reuniones públicas allí, pero cada vez más la gente le iba perdiendo interés. El parque estaba tan poco atractivo que las personas ya no veían la necesidad de ir allí para nada. Recientemente, los urbanizadores, viendo que ese terreno no se estaba usando, comenzaron a tratar de levantar un parque de diversiones en ese lugar. Pero la sociedad histórica se les está oponiendo con el deseo de restaurar de nuevo el parque, pero preservarlo simplemente por causa de la tradición. Pero hay también un tercer grupo que desea restaurarlo con el propósito original. Para hacer las cosas más confusas,
Todos los involucrados claman actuar en beneficio de los intereses del rey y de su hijo. Mientras tanto, como podrán imaginarse, los súbditos del rey están completamente confundidos. Aunque ninguna ilustración encaja perfectamente con la cosa ilustrada, yo pienso que esta parábola nos da una idea bastante acertada de la actual confusión que tienen muchos cristianos al día de hoy con respecto al día del Señor. Como hemos dicho hasta ahora, desde el principio de la creación, no en el Sinaí, no cuando Dios dio el decálogo, no. Desde el principio de la creación, Dios estableció un patrón que el hombre, creado a su imagen y semejanza, debía imitar en el uso de su tiempo. 6 días para trabajar y 1 día para reposar y adorar. Esta ordenanza, que luego el Señor incluyó en los 10 mandamientos, no estaba supuesta a ser una camisa de fuerza, sino una bendición para el hombre. El día de reposo estaba supuesto a ser una especie de parque espiritual en el que los súbditos del reino pudieran tener una santa, deleitosa comunión con su Rey y Salvador, a la vez que disfrutaban comunión los unos con los otros. Pero lamentablemente los fariseos, los líderes religiosos de Israel en los días del Señor, se encargaron de rodear el parque de verjas en su afán de proteger el mandamiento, de tal manera que el día de reposo se convirtió en una carga prácticamente imposible de sobrellevar. Y como vimos el domingo pasado, nuestro Señor Jesucristo no vino a cerrar el parque. Nuestro Señor Jesucristo vino a derribar las verjas que los fariseos habían construido, de modo que los discípulos volvieran a beneficiarse de ese tiempo que Dios bendijo y santificó. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es considerar algunos principios generales que nos ayuden a hacer un buen uso de este día. Cuando regresemos de España, si el Señor así lo permite, pasaremos a considerar algunos textos conflictivos del Nuevo Testamento relacionados con el tema del Día del Señor. Pero los pastores pensamos que era más sabio tratar con esas aplicaciones prácticas ahora y no dejarlas para luego. ¿Qué debemos hacer para observar adecuadamente el Día del Señor? Bueno, quiero compartir con ustedes 3 principios generales. En primer lugar, debemos prepararnos apropiadamente para la llegada de ese día. Debemos prepararnos apropiadamente para la llegada de ese día. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, nuestro Dios introduce este mandamiento con estas palabras: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Porque si no te acuerdas, no lo vas a santificar. Marquen ese día en vuestro calendario. Hagan toda la planificación que sea necesaria para que puedan hacer un buen uso de este día. Mis hermanos, este mandamiento no podrá ser obedecido como se debe, a menos que lo tengamos presente, a menos que recordemos y planifiquemos nuestro tiempo, recordando la llegada de este día y su naturaleza especial. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo. Supón por un momento que uno de tus hijos cumple años. Vamos a decir, este próximo 3 de mayo. Y él te dice de antemano que lo único que quiere de ti es que le dediques ese día. Papi, mami, el único regalo que yo quiero que ustedes me den el día de mi cumpleaños es que pasen ese tiempo conmigo. Así que tú planificas de antemano para estar con tu hijo ese día sin las distracciones normales que tienes entre semana.
vas a comprarle un regalo, irás luego al parque a montar bicicleta con él y a tener un tiempo juntos como familia, y después en la tarde lo vas a llevar a comer helado con un grupo de amigos, y en la noche vas a hacer una reunión especial en casa. Pero comienzan a pasar los días, y poco a poco te vas olvidando que la fecha del cumpleaños se acerca. En eso te llama un cliente muy importante que desea verte precisamente el 3 de mayo en la mañana. Y tú, como ya olvidaste que era el cumpleaños de tu hijo y la promesa que le hiciste, colocas esa cita en tu agenda. Luego, más adelante, te llama otra persona también muy importante y haces otra cita para el 3 de mayo en la tarde. Y a medida que van pasando los días y acercándose a la fecha, tu agenda se va cargando cada vez más y más. ¿Qué sucederá finalmente? Que no podrás cumplir la promesa que le hiciste a tu hijo de dedicarle tiempo en ese día, sencillamente por la razón de que no hiciste el esfuerzo de recordar esa fecha. Mis hermanos, cuando Dios nos dice en su palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo, lo que nos está diciendo es que debemos mantenerlo fresco en la memoria, tomarlo en cuenta a la hora de planificar tu semana. Como hemos dicho en esta serie de sermones, amar a Dios requiere tiempo. Y miren, mis hermanos, cuando algo requiere tiempo, eso a su vez requiere planificación. Ustedes ven cuando alguien te dice, óyeme, tenemos que juntarnos algún día. Óyeme, sí, hace mucho que no nos juntamos. Si lo dejas ahí, créeme, van a pasar los días se van a convertir en semanas, las semanas se van a convertir en meses, porque cuando a ti te interesa algo, tú lo pones en tu agenda. Lo que no se planifica no se hace en la mayoría de los casos. Mis hermanos, nosotros no debemos vivir la vida tratando de encontrar tiempo para estar con Dios. No, nosotros debemos planificar nuestra agenda. Nosotros debemos planificar nuestro horario de la semana, recordando que en nuestra vida no hay nada más importante que Dios. Planifica tu horario. Mantén fresco en tu mente el día del Señor. Nosotros debemos recordar a nuestro Dios todos los días. Nosotros debemos gozarnos en el Señor todos los días. Nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, pero especialmente en este día. Especialmente en este día. Porque este es el día en que nosotros podemos echar a un lado las distracciones con las que tenemos que lidiar en el resto de la semana para dedicarnos a reposar y adorar. Volviendo al ejemplo del cumpleaños, nosotros debemos amar a nuestros hijos los 365 días del año. Pero generalmente nosotros aprovechamos el día de su cumpleaños para mostrarle el amor en una forma especial. Cuando Dios nos dice en su palabra, acuérdate del día de reposo, acuérdate, lo que nos está diciendo, lo que nos está pidiendo, es que nos anticipemos a ese día. Que recordemos que ese día llegará para que podamos celebrarlo apropiadamente. Mis hermanos, este es el día en que nosotros podremos sin impedimentos tener comunión con aquel a quien ama nuestra alma y con aquellos que al igual que nosotros han sido traídos por gracia a disfrutar de esa bendita, gozosa y deleitosa comunión con Dios.
Este es el día en que nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios a través de la exposición de aquellos hombres a quienes Dios ha apartado y calificado para eso. En pocas palabras, este es el día en que nosotros anticipamos de lo que ha de ser la vida celestial. Y mis hermanos, para alguien cuyo corazón ha sido regenerado, verdaderamente regenerado, y que posee la certeza de esa esperanza, el meditar en estas verdades preparará su corazón para anhelar la llegada de este día tan especial y recibir todos esos beneficios con que Dios ha investido el día de reposo. Pero no solo eso. No solo debemos prepararnos adecuadamente para la llegada de este día, sino también, en segundo lugar, debemos mantener fresco en nuestra memoria la naturaleza esencial de este día. Debemos mantener fresco en nuestra memoria la naturaleza esencial de este día. Algunas personas quisieran que los pastores les den una lista de cosas. Mira, en el día de reposo, estas son las cosas que tú puedes hacer, estas son las cosas que tú no puedes hacer. Pero mis hermanos, si nosotros hacemos eso, estamos corriendo el peligro de volver a construir las verjas que ya Cristo derribó. Nosotros no queremos volver a cometer el error que cometieron los fariseos. Así que en vez de preguntar cuáles son aquellas cosas que están prohibidas durante el día de reposo, lo primero que debemos comenzar es estableciendo cuáles son aquellas cosas que los cristianos están supuestos a hacer en el día del Señor. Esa es la pregunta. Mis hermanos, si queremos hacer un buen uso del día del Señor, mantengamos fresco en nuestra memoria la naturaleza esencial de este tiempo que Dios estableció para su gloria y para nuestro beneficio. En primer lugar, este es un día santo. En primer lugar, este es un día santo. A través de toda la Escritura, nosotros vemos que Dios santificó este día, separándolo para su uso especial y constituyéndolo de ese modo en un vehículo de santificación para su pueblo. En el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que Dios bendijo este día y lo santificó. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el apóstol Juan le llama a este día el día del Señor. El día que especialmente le pertenece al Señor. Dice en Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. He ahí, en estas palabras, mis hermanos, la naturaleza esencial de este día. Este día es un tiempo de reposo en el que cesaremos de las labores que nosotros hacemos regularmente durante la semana, nuestros trabajos, nuestra vocación, y es un tiempo de adoración. Es día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Ven el punto allí? Es un día de reposo para Jehová tu Dios. Ahora, precisamente porque es un día para Jehová tu Dios, este día, en segundo lugar, también es un día deleitoso. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 58. Isaías 58. Y si hay algo que yo quiero dejar en vuestras mentes en esta mañana, es precisamente este pensamiento. Este es un día santo, y precisamente porque es un día santo, es un día de deleite. Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer
tu voluntad en mi día santo. Ven ahí el contraste. Tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Eso es un lenguaje de victoria. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es un día santo y es un día deleitoso. El problema es que para algunas personas la palabra santidad y la palabra deleite no pueden ir juntas en la misma oración. No, una cosa puede ser santa o una cosa puede ser deleitosa, pero no puede ser santa y deleitosa al mismo tiempo. Eso no encaja. Como dice Sam Storm, hay muchas personas a quienes las palabras santidad le trae a la mente a una especie de matagozo desabrido y quejumbroso, obsesionado con lo que no se puede hacer, a dónde no se debe ir, de lo que no se debe hablar y de lo que no se debe participar. De ese modo, escuchen la palabra que Sam Storm usa aquí, pervierten, tuercen lo que significa seguir a Jesús, convirtiéndolo en abstenerse y evitar prácticamente todas las cosas, en vez de presentarlo como una conformidad crecientemente gozosa de pensar como Él piensa y en un deleite cada vez más profundo en las cosas que Él ama, conjuntamente con un rechazo de todo aquello que pueda amenazar nuestra completa satisfacción en Él. ¡Wow! ¡Qué cita! ¡Qué cita! O sea, que cuando yo me convierta yo debo dejar mi gozo pecaminoso para abrazar un santo aburrimiento. No. Eso es lo que el diablo dice. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Mis hermanos, si hay algo que la Biblia enseña claramente, es que el verdadero gozo, el verdadero deleite y la verdadera alegría no se pueden encontrar fuera de la santidad. Eso es imposible. Nuestro Dios es santo. ¿Y saben una cosa? Él es el ser más feliz que existe. Y Él nos está invitando a que imitemos su carácter santo, su carácter moral, resumido y codificado en los 10 mandamientos, para que nosotros podamos disfrutar de la felicidad que Él tiene. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso mismo alegran el corazón. ¿Escucharon eso otra vez? Los mandamientos de Jehová son rectos. Y precisamente porque son rectos, alegran el corazón. No, la ley del Señor no es una camisa de fuerza de la que sería mejor librarse, incluyendo el 4º mandamiento. Salmo 119, bienaventurados, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 45, y este me fascina, andaré en libertad,
porque busqué tus mandamientos. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y es interesante notar que en Romanos capítulo 7, versículo 22, el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, viviendo en el nuevo pacto. Yo me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios. Tu ley es mi delicia. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que ha hallado muchos despojos. Teniendo todo esto en mente, volvamos a Isaías 58. Isaías 58. ¿Qué dice el texto otra vez? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, cuando ésta es contraria a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa esa palabra que se usa allí. Con ese mismo significado aparece en este capítulo, en el versículo 3. Dice, ni andar ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Dime, parafrasear lo que Isaías está diciendo aquí. Si tú aprecias el día de reposo de este modo, si al considerar este asunto llegas a la conclusión de que es una delicia, un privilegio, apartar un día a la semana para darle reposo a tu cuerpo y para estar en comunión con Dios sin los impedimentos que son normales en el resto de la semana, entonces obtendrás las bendiciones que Dios tiene reservadas para los que usan este tiempo apropiadamente. Pero ¿qué sucede con aquellos que equiparan la voluntad de Dios con algo aburrido y tedioso? Que cuando ellos llegan a Isaías 58, ellos leen el texto de esta manera. Si en el día de reposo te abstienes de hacer todo aquello que es placentero para ti, y en cambio tomas la determinación de llevar a cabo tus deberes religiosos por más tediosos que sean, entonces estarás guardando el día de reposo adecuadamente. Pero eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que la Biblia enseña. Allí dice que el día de reposo debe ser deleitoso y glorioso para los verdaderos cristianos. Aquí dice que es un día de fiesta. Es el día en que recordamos, como vimos el domingo pasado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su victoria sobre las huestes del mal. Es el día en que de manera especial celebramos el perdón de todos nuestros pecados. Es el día en que nosotros recordamos con alegría y gratitud el hecho de que hubo un día en que Dios nos rescató de la vana manera de vivir que llevábamos y nos adoptó como sus hijos. Este es el día. Miren, mis hermanos, si hay algo que no debe estar ausente en el día de reposo, es el gozo. Acompáñenme a uno de los pasajes que más me gusta del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Vayan conmigo al libro de Nehemías. Quiero mostrarles algo allí. Para que entiendan de qué se trata esto. Están reparando el templo. Al repararlo encuentran un ejemplar de la ley del Señor. Los sacerdotes comienzan a leer la ley delante de todo el pueblo. Y la gente comienza
a darse cuenta de los pecados que habían cometido contra Dios y que aún esos pecados fueron los que trajeron como resultado la cautividad en Babilonia. Y el pueblo comienza a llorar. Y ahora escuchen lo que dice en el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo la ley, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Ven la conexión? Es un día santo. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esta es la parte que me fascina. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Saben que hay algunas personas que creen que nuestras emociones no pueden estar bajo la soberanía de Dios? O pero si yo estoy triste cuando vine a la iglesia. Bien, estás triste. Comienza ahora en tu mente a recordar aquellas verdades que la palabra de Dios enseña y que fueron diseñadas para alegrar tu corazón, para darte esperanza, de tal manera que puedas cumplir lo que dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entrad por sus atrios con alegría. Entrad por sus atrios con alabanza. Gózate en este día. Mis hermanos, el aprecio que nosotros tengamos por este día será directamente proporcional al deleite que tengamos en Dios. Es por eso que yo pienso, y lo he dicho muchas veces, que el día del Señor es una prueba de fuego para los cristianos o para los que profesan ser cristianos. Dime, poner un ejemplo. Hay algunos matrimonios que si ustedes le dicen: fulano, te quiero hacer un regalo, un crucero por el Mediterráneo, tú y tu esposa, solos, sin niños, sin amigos, solo ustedes dos, 2 semanas por el Mediterráneo. Eso parece muy atractivo, depende del matrimonio. Para uno va a ser: ¡wow! 2 semanas con mi mujer. 2 semanas. Y no te preocupes, ya yo hablé con una familia de la iglesia que va a cuidar a los niños. 2 semanas para ustedes solos. Para otra pareja va a ser 2 semanas solo con ella. Pero en el mismo barco. Sí, sí. Bueno. Y yo no puedo pedirle a fulano y a fulano. No a nadie, solos. Unas vacaciones solas puede ser una prueba de fuego para un matrimonio, aunque ustedes no lo crean. Mis hermanos, yo repito, para aquellas personas que aman a Dios, se deleitan en Dios, han entendido el Evangelio, han entendido lo maravilloso, extraordinario que es Cristo nuestro Salvador, el día de reposo va a ser un deleite. Para otros, van a estar mirando el reloj. ¿Cuándo es que termina esto? Que debo aclarar que yo no creo que todo tipo de recreación está prohibida en el día de reposo. De hecho, algunas personas, basándose en Isaías 58, cuando dice no haciendo tu voluntad, algunas versiones, la King James de manera particular dice andando en tus propios placeres, pero esa no es la traducción de esa palabra allí. Nuestra Biblia lo traduce bien. Es no hagas lo que es tu voluntad cuando contradice la voluntad de Dios.
para este día. Obviamente yo no debo hacer nada que contradiga la voluntad de Dios en ningún día, pero lo que el texto está diciendo es, no hagas en este día lo que no es la voluntad de Dios para este día. Eso es lo que el texto está diciendo. Pero no está prohibiendo el deleite en el día del Señor. Algunas actividades recreativas nos apartan completamente de la naturaleza esencial de este día, otras no. Otras no. Yo puedo salir a caminar y a tener un día de picnic con mi familia en el mirador, si hubiera más seguridad, en el día del Señor y disfrutar ese tiempo, guardando la naturaleza esencial de este día. Por otra parte, hay algunas actividades recreativas que requieren del trabajo de otros. Y mis hermanos, nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no alentar la secularización del domingo, porque eso no contribuye, sino que obstaculiza el avance del Evangelio. Hay cosas que no pueden dejar de hacerse ningún día de la semana. Los médicos tienen que trabajar en el día del Señor, y las enfermeras, y los bomberos, y los policías, porque los ladrones no guardan el día del Señor. Y hay que mantener funcionando todas aquellas cosas que son necesarias para la estabilidad humana, como dice John Frame, la gente que trabaja con la electricidad, el departamento de agua, qué sé yo, el tránsito. No, hay un montón de cosas que no pueden frenar en el día del Señor, pero mis hermanos, nosotros vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, en la que muchas personas no pueden aceptar nuestra invitación a venir a la iglesia para oír el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque están trabajando sin necesidad en este día. Y lo que más tristeza le da a mi corazón es que muchos cristianos alientan con su compradera a los incrédulos para que mantengan sus negocios abiertos el domingo sin necesidad. Y yo espero que ustedes no me vean como un fanático religioso con esto que voy a decir ahora. Mis hermanos, yo creo que detrás de esa secularización del domingo hay una agenda diabólica. Decía Voltaire, un antagonista de la fe, durante la Revolución Francesa, que por cierto, en su afán de acabar con el cristianismo, cambiaron la semana de 7 días por una semana de 10 días y no funcionó. Pero Voltaire decía, si queremos acabar con la cristiandad, se tendrá que abolir el domingo. Este hombre entendió perfectamente lo que estaba diciendo. Si queremos acabar con la cristiandad, se tendrá que abolir el domingo. Mientras más secularizada sea una sociedad, más tentaciones tendrá un cristiano para dejar de hacer un buen uso de este tiempo, y menos incrédulos estarán disponibles para ser alcanzados con el Evangelio que es proclamado en este día en las iglesias de Cristo. ¿Ustedes no creen que hay una agenda diabólica detrás de eso? Yo sí. Mis hermanos, el anhelo más profundo de un cristiano debe ser que más negocios cierren en el día del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Por otro lado, porque quiero hacer un balance aquí, debemos reconocer que vivimos en una sociedad muy compleja, donde no siempre será fácil distinguir lo que es una necesidad de lo que no lo es. Y para complicarlo todavía más, algunas personas prestan servicios indispensables en el día del Señor, como las farmacias, por ejemplo, aunque no necesariamente esas personas van a mantener abiertas sus negocios, van a mantener abiertos sus negocios en este día para prestar un servicio público, sino por la ganancia
que implica tener su negocio abierto los 7 días de la semana. Ahora, el punto mío, el punto tuyo como cristiano, no es tratar de discernir cuál es la motivación del dueño de la farmacia. Ese no es tu problema. Tu problema es comprar la medicina que tú necesitas, no importa qué día sea. Yo no voy a ir con un formulario y decirle, usted tiene abierto este día porque quiere ganar dinero para servirle a la sociedad. Eso no es mi problema. Mi problema es que yo necesito un medicamento. Y la farmacia está abierta. Y gracias al Señor que está abierta. Y lo mismo podemos decir de otras cosas. Cuando nosotros estábamos ahora en Minneapolis en la conferencia de Children Desiring God, el domingo teníamos que comer. Y estábamos en Minneapolis. ¿Qué teníamos que hacer? O ir a un restaurante y comer. Ir a un restaurante y comer con una limpia conciencia. Y yo sé que para algunas personas esto es un conflicto. Escuchen lo que dice John Frame, porque creo que su posición es bastante balanceada en ese punto. Dice, yo no creo que siempre esté mal ir a un restaurante a comer en día de reposo. Desde luego, cuando compramos comida en un restaurante, estamos pagando a personas para hacer el trabajo con el que se ganan la vida. Yo estaría complacido, dice Frame, si menos restaurantes estuvieran abiertos los domingos, pero algunos deben estar abiertos porque la comida es una necesidad. Para mi propia familia, dice él, prefiero que las comidas en los restaurantes los días de reposo sea algo raro, porque prefiero desalentar el comercialismo dominical masivo de nuestros días. Él está diciendo, yo no creo que sea un pecado hacerlo. Yo prefiero, dice él, no alentar el comercialismo dominical en ese día, y por eso lo hacemos como algo raro. Pero hermanos, en este tipo de cosas, cada cual debe actuar conforme a su conciencia. Hay personas que van a ir a un restaurante y van a guardar el día del Señor. Y hay personas que no van a ir al restaurante y no van a guardar el día del Señor. Es un asunto del corazón. Pero hay un principio más y con este concluyo. Debemos ocuparnos en aquellos deberes públicos y privados que contribuyan a alcanzar el propósito esencial de este día. Debemos ocuparnos en aquellos deberes públicos y privados que contribuyan a alcanzar el propósito esencial de este día. Mis hermanos, cuando el autor de la carta a los Hebreos dice a sus lectores que no deben dejar de congregarse, como algunos estaban teniendo por costumbre, él está presuponiendo varias cosas. Él está presuponiendo que hay un día para congregarse, y en segundo lugar, que eso se hacía regularmente. Hay una frecuencia específica en que el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios. Y dice él aquí que a esas reuniones del pueblo de Dios no debemos faltar. Es un síntoma inquietante cuando una persona que profesa ser cristiana se encuentra en el día del Señor, alejado del pueblo del Señor, sin una causa que lo justifique. Dios ha prometido manifestar su presencia especial cuando nos reunimos como iglesia, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 3:15? Que la iglesia es la casa de Dios. Es aquí donde Él viene. Y yo le doy muchas gracias al Señor por Gracia TV, porque hay hermanos que cuando están enfermos o en lugares donde no hay una iglesia cerca, me pasó estando en Minneapolis, que fuimos en la mañana a la iglesia de Bethlehem, pero en la tarde no hay culto allí, así que pude conectarme y ver parte del servicio de aquí, estando en Minneapolis. Eso es una bendición. Pero hermano, tú no puedes, sin una causa que lo justifique, decidir quedarte en tu casa para ver el sermón por Gracia TV, porque vas a oír el sermón, pero hay algo que ocurre aquí que no pasa en ningún otro lugar. Dios trae su presencia aquí. Dios se ha comprometido a estar aquí en el día del Señor. Y Él quiere que tú te comprometas a hacer lo mismo.
¿Y saben qué, mis hermanos? El vigor de nuestra alma depende en gran medida de que nosotros seamos fieles en ese sentido. ¿De qué cosa se alimenta el alma del creyente que no sea de Dios mismo y de su palabra? ¿Y en qué otro lugar ha prometido Dios estar en este día, si no es precisamente en este lugar? Por otro lado, hay deberes privados que debemos llevar a cabo en este día. Este es el día en que debemos meditar más profundamente en la bondad de Dios para nosotros. Ya lo dijimos en Deuteronomio 16:3. Dice que los hijos de Israel debían recordar todos los días que Dios en su bondad los libró de la esclavitud en Egipto. Pero en Deuteronomio 5:15 dice que deben hacerlo especialmente en el día de reposo. Este es un buen día para hacer una lectura más concienzuda y detenida de la palabra de Dios. Este es el día para leer buenos libros a los que no podemos dedicar más tiempo durante la semana. Es en este día, al recordar que venimos a la iglesia a escuchar su palabra, en el que debemos orar fervientemente al Señor desde temprano por aquel mortal y débil hombre que tendrá a su cargo la solemne tarea de exponer la palabra de Dios. Y oraremos también fervientemente por nosotros mismos y por toda la iglesia, reconociendo que el pecado aún mora en nosotros, poniendo resistencia para que no prestemos atención a la palabra con disposición a obedecerla. Debemos pedir a Dios que elimine los prejuicios que pueden impedir que la palabra predicada encuentre cabida en nuestro corazón. Oraremos por aquellos que nos visitan, que aún no han sido hechos partícipes de la gracia salvadora de Dios. Rogaremos por ellos que tengan un encuentro hoy con Dios como nosotros lo tuvimos en el pasado. Y cuando lleguemos a nuestros hogares, este es el día en que podemos afianzar la palabra que hemos escuchado en el alma de nuestros hijos. Repasar lo que ha sido predicado, no darles otro sermón, pero explicar cualquier duda, recalcar aquellas aplicaciones que sabes que son pertinentes para la vida de ellos. Este es el día en que procuraremos en la medida de nuestras posibilidades socorrer al afligido, alentar al desanimado, visitar al enfermo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Como dice John Frame, debemos planificar el día de reposo para que sea una experiencia total para nosotros mismos y nuestras familias, incluyendo adoración, recreación y obras de necesidad. Debe haber un balance en estas actividades que nos permita decir al final que hemos estado con Dios de una manera especial, que le hemos adorado, que hemos disfrutado de su creación y que hemos amado a las personas que Él hizo a su imagen. Ven, mis hermanos, que si nosotros hacemos en el día del Señor lo que estamos supuestos a hacer en el día del Señor, no nos queda mucho tiempo para cosas conflictivas. Ya la lista no es necesaria, ¿verdad? No, la lista no es necesaria. Y cuídate, mi hermano, cuando llegues a una convicción personal en áreas que son grises, cuídate de no tener un espíritu censurador que juzgue a todo aquel que no lo hace como tú. Porque eso también es pecaminoso en el día del Señor. Miren, mis hermanos, nosotros no podemos pretender, y ojalá que puedan internalizar esta verdad, nosotros no podemos pretender tener uniformidad en todos los aspectos a la hora de decidir lo que haremos o no haremos en el día del Señor. Eso es imposible en una iglesia de 2 miembros, mucho más en una iglesia de este tamaño. ¿Saben lo que ocurre cuando nosotros tratamos de crear una iglesia uniforme?
que entonces comenzamos a legislar en cosas en las que la Biblia no legisla. Y como yo decía hace un momento, poco a poco comenzamos a construir las mismas verjas que Cristo derribó. Yo he puesto este ejemplo en otra ocasión. Puede haber un hermano para quien el ejercicio físico sea una cosa tan fuerte en su vida que él decida no hacerlo en el día del Señor. Y yo prefiero, para recordarle a mi alma la naturaleza de este día, mira, yo voy a hacer ejercicio, voy a salir a correr 6 días a la semana, pero no este día. Y puede haber otro hermano que por el bien de su alma y por estar despierto aquí en el culto de la tarde, tenga que salir a correr o a montar bicicleta en el día del Señor. Entonces el hermano que no corre, de repente sale, hace una diligencia y se encuentra con el hermano que sí corre. Ese no es tu problema. Tú no sabes lo que hay en el corazón de este hermano, ni por qué lo está haciendo, ni... Esto es como la relación de las parejas entre sí. Yo le doy gracias al Señor, yo creo que tengo una buena relación con mi esposa, creo yo. Yo espero que ella crea lo mismo. Pero no todas las parejas que están aquí, que tengan una buena relación con su esposa, tienen que llevarse con ella como yo me llevo con Gloria. Porque nosotros tenemos nuestra propia personalidad matrimonial. Cuidado, hermanos. Cuidado con tomar este día y hacerlo un motivo de división en el pueblo de Dios. Porque eso no es tampoco lo que Dios quiere. Cada cual viva delante de su conciencia, delante de Dios. Hay cosas que están clarísimas, que no se deben hacer en este día. Hay otras cosas que no están tan claras. ¿Qué debemos poner en nuestro corazón? Volvamos otra vez a Isaías 58 y con esto termino. Isaías 58:3, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni hablando ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No todos aquí tenemos la misma situación. Hay hermanos que tienen niños pequeños, hay hermanos que no tienen niños pequeños, hay algunos que ya no tienen niños en la casa, hay hermanas que están casadas con esposos inconversos. Todo eso entra en juego aquí. ¿O usted quiere que su niño de 6 años venga al culto los domingos en la mañana, luego en la tarde se pase la tarde entera con un libro de la Biblia ilustrada en la pierna, y luego ven en la tarde y en la noche hacer un devocional de 2 horas para recordarle lo que se predicó? No, eso se llama abuso infantil. Cada cual tiene que tomar en cuenta el lugar en que está en la vida. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que dice Isaías 58? Que el Señor nos está relevando de los disfrutes temporales y pasajeros de este mundo, de las cosas que solo pueden proveer un deleite momentáneo, para que podamos dedicarnos sin obstáculo a buscar placeres y deleites mucho más excelsos y permanentes. No es dejar de hacer cosas por dejar de hacerlas, como una especie de sacrificio que nos gana méritos delante de Dios. No, mis hermanos, aquí no estamos hablando de hacer ningún sacrificio. De lo que estamos hablando es de verdadero gozo, de verdadera alegría, de verdadero deleite. Dios nos está diciendo: deja a un lado las cosas ordinarias en las que estás envuelto durante la semana, para que puedas sin impedimento disfrutarme a mí. Disfrutar de la comunión conmigo, disfrutar de mi presencia, de mi palabra, de mi adoración, de mi pueblo.
en el resto de la semana no podemos desentendernos de muchas cosas porque son parte de nuestra existencia en este mundo. Pero el día del Señor es diferente. Este es el día que Dios tiene reservado para nosotros, deleites y placeres espirituales muy especiales, deleites que están muy por encima de los que solemos disfrutar en el resto de la semana. Retrae tu pie de hacer aquellas cosas, dice el Señor, para que puedas libremente gozarte en mí y en las cosas maravillosas que yo he preparado para ti. No, este no es un día terrible y opresivo del que sería mejor librarse. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y alegremos en Él.